La Primera Guerra Mundial es una gran guerra constituida en 1914 a 1918, con la victoria de la Triple Entente. Las causas fueron el imperialismo, el nacionalismo, la producción de armamento y la Triple Alianza y por último las alianzas militares, donde murieron muchos soldados. Esta guerra se dio básicamente por el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, Serbia, el 28 de junio de 1914. Él era un representante imperial y se dice que la orden del asesinato de él fue por Gavrilo Princip. Esto se dio porque los serbios la guerra de los serbios hacia los austriacos, debido a unas tierras o espacio que los austriacos se anexaron y que los serbios también querían. Austria había pagado una indemnización a Turquía por estas tierras y esto estaba bien visto por las potencias europeas, de modo que Serbia no tenía cómo reclamar ahí. Como consecuencia, Austria le declaró la guerra a Serbia, quien recibió el apoyo de Rusia, desatándose la Primera Guerra Mundial. En este proceso se dio la batalla de Marne, a orillas del río Marne, del 6 al 12 de septiembre de 1914, en una guerra de trincheras. Allí, después de la primera batalla de Marne, Francia e Inglaterra y Rusia formaban la Triple Entente. Los serbios y los rusos eran los eslavos a los que se rechazaba. Entonces hubo una invasión de Alemania, rusos invaden Prusia Oriental, pero los ejércitos alemanes logran derrotarlos en batallas y en los lagos masurianos. La guerra de las trincheras. Los franceses desarrollan una guerra de desgaste frente a Alemania mediante las trincheras que se extendieron desde el frente occidental con líneas paralelas desde Suiza hasta el Mar del Norte. Después se dio el bloqueo a las potencias centrales. Francia e Inglaterra decretaron el bloqueo a Alemania. Hubo una guerra submarina en la que, frente a las medidas de los aliados, Alemania declaró zona de guerra a los mares que estaban en las Islas Británicas con el fin de garantizar el aprovisionamiento de materias primas a su industria. Se produjo entonces el hundimiento de la embarcación norteamericana que determinó el ingreso de los Estados Unidos a la guerra. Estados Unidos intervino para proteger el comercio internacional y de esta manera posteriormente se le da fin a la guerra con el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles puso fin a la guerra entre los aliados y Alemania. Alemania perdió parte de su territorio, pues tuvo que devolver Alsacia y Lorena a Francia, Schleswig a Dinamarca, parte de Silesia a Polonia, así como la Posuliana y la Prusia Occidental. Además, se le impuso a Alemania el pago de una indemnización por los daños causados a las potencias vencedoras. También se obligó a reducir su ejército y a desmilitarizar la zona de Rusia, con la garantía del cumplimiento trazado. Alemania, además, perdió también todos sus territorios coloniales. Existe una combinación de las condiciones políticas, económicas y sociales las cuales desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. El inicio de esta guerra podemos ubicarlo en el repartimiento de poderes y zonas de influencia. Como principales causas de la Segunda Guerra Mundial son las cláusulas establecidas en el Tratado de Versalles, el cual fue firmado el 28 de junio de 1919.
El primero, pago de indemnizaciones por parte de Alemania a los aliados por pérdidas económicas sufridas. El segundo, reducción del ejército alemán a la cantidad de 100.000 hombres, no posesión de ninguna arma de combate, como lo eran tanques, armas, aviación y submarinos. El tercero, la reducción de la flota alemana a buques menores de las 10.000 toneladas. La batalla de Inglaterra. Tras la derrota francesa, el paso que adoptó Hitler fue la conquista de las Islas Británicas en julio de 1940. Los objetivos no eran solo militares, sino también civiles. Los bombardeos se desarrollaron con la pretensión de desmoralizar a los británicos y forzar la capitulación del gobierno. Fue llamado el Día D al 6 de junio de 1944, donde 250.000 soldados llegaron a Francia para liberarla a finales de agosto. El 29 de abril, Hitler se suicida. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia responden a la declaración de guerra contra Alemania. La Segunda Guerra Mundial resultó en aproximadamente 55 millones de muertos en el mundo. La Revolución Industrial se dio en Inglaterra a la segunda mitad del siglo XVIII. En esta revolución se dieron dos etapas. La primera etapa se dio de 1750 a 1840. Allí la economía fue basada en el trabajo manual y fue reemplazada por otra dominada industria, que es la manufactura. Comenzó la mecanización de las industrias textiles y los procesos de hierro. La segunda etapa se dio de 1880 a 1914. En esta etapa se vio favorecida el comercio y las rutas de transporte, como lo fueron el ferrocarril. También se dieron innovaciones tecnológicas. La más importante es la máquina de vapor, que fue llamada spinning jenny, una potente máquina relacionada con la industria textil que aumentó la cantidad de producción. A mediados del siglo XVIII, en Inglaterra se dieron nuevos procesos productivos. Allí se dio la importancia del nivel agrícola, que se dio a partir de las fuentes energéticas como lo era el carbón. También se innovó con los ferrocarriles y el barco de vapor. Después de esto, la innovación que trajo la revolución industrial fue la máquina de vapor, como lo podemos ver acá. Fue la innovación más importante de la revolución. Hizo posible mejoramientos en el trabajo del uso, en vez del carbón, era vegetal. En el siglo XIX, la industria textil aprovechó el poder del agua para hacer funcionar las máquinas. Como esto ayudó a los avances de los medios de comunicación. La aplicación de la fuerza de vapor a la navegación que iniciara Fulton en 1807 y la generalización de la hélice desde 1885 aumentaron las posibilidades de carga y de la velocidad en el tráfico marítimo. Los meses que se traía el vapor y a viajar ahora duran semanas. El ferrocarril de innovación tarda menos de lo que se daba antes, por eso genera un progreso. Puso en contacto las zonas rurales interiores con las ciudades costeras y fue una de las regiones más distintivas que surgieron en el siglo XIX.